En un cuarto sin ventanas, una muñeca descansa sobre una silla de madera. No parpadea, no se mueve, pero algo en su presencia obliga a hablar más bajo. La llaman Peggy. Vino del Reino Unido envuelta en mantas viejas y en una historia que nadie logra contar sin torcer la mirada hacia la puerta, como si esperara que en cualquier momento el aire se diera vuelta. Dicen que causa malestar inmediato en quien la mira, dolor de cabeza, opresión en el pecho, náuseas, escalofríos que trepan desde la nuca hasta la coronilla. Dicen también que, después de verla, algunos sueñan con habitaciones inundadas, con una mujer que los observa desde el marco de una puerta, con pasillos donde una lámpara pestañea y alguien susurra su nombre. Todo eso dicen, pero lo importante no es la cantidad de relatos, sino el modo en que comienzan, siempre con un «no creo en estas cosas, pero». Ese «pero» es la llave. Con él se abre el expediente de Peggy, y lo que empieza como curiosidad termina volviéndose una experiencia difícil de encerrar en una sola explicación. Peggy no es una pieza de museo ni una reliquia antigua de un santuario. Es, a simple vista, una muñeca de aspecto cotidiano, del tipo que podrías encontrar en un mercadillo o heredada en una caja olvidada de un ático. Rostro pálido, ojos azules de cristal, un gesto neutro que algunos juran ver triste y otros extrañamente atento. Quien la compró por primera vez, porque todas estas historias tienen un primer propietario, la llevó a casa entre trastos y mantas, sin ceremonias. No pasó mucho hasta que comenzaron los episodios. Despertares súbitos en mitad de la noche. Una sensación de vigilancia detrás de la cortina. El latido acelerado sin razón aparente, como si un susto se adelantara a su causa. Al principio se achacó a la fatiga, al café, a la sugestión. Luego, la persona cayó enferma de una forma imprecisa, con un cansancio que no rendía cuentas a las horas de sueño. El médico no encontró nada concluyente. La muñeca, entretanto, seguía quieta, con su cara inofensiva y su vestido algo pasado de moda, como si no tuviera nada que ver con ese cansancio pegado a la piel. La historia saltó a otras manos. Peggy fue entregada a una investigadora interesada en objetos con reputación inquietante, alguien que prefería registrar antes que negar o aplaudir sin pensar. La idea era simple: documentar. Se colocó a Peggy en una habitación donde no entraba la luz directa del sol, se ajustó la cámara, se tomaron fotografías y se abrieron canales para recibir testimonios de quienes quisieran verla, aunque fuera a través de una pantalla. Nadie esperaba demasiado. Pero, como suele ocurrir con los misterios que toman cuerpo en la experiencia, los primeros mensajes no tardaron en llegar. Una mujer escribió que al mirar la foto se había sentido mareada, con la respiración corta, obligada a salir al patio para que el aire frío le pusiera orden al pulso. Otro dijo que, sin ser alérgico, no podía dejar de estornudar cuando la imagen aparecía en su teléfono. Un tercero contó algo que se repetiría con variaciones. Tras ver a Peggy por unos segundos, le vino a la mente el rostro de una mujer de cabello oscuro de pie en el marco de una puerta, con una expresión que no era amenaza, pero tampoco paz. Más allá del espectáculo que estas afirmaciones podrían alimentar, la investigadora decidió escuchar, clasificar, preguntar con cuidado. ¿Cuánto duró el malestar? Hubo desencadenantes previos. Se repitió al ver la imagen otra vez. Algunas respuestas fueron vagas, otras precisas. Casi ninguna traía la clase de evidencia que satisface a un laboratorio, pero todas traían algo que pertenece a la vida cotidiana. Detalles que uno no sabría inventar si quisiera exagerar. Una mujer describió la presión exacta como una mano tibia sobre el esternón, empujando hacia adentro. Otra habló de una sensación de electricidad que le hormigueó en la lengua, como cuando se aproxima una tormenta. Un hombre, que no creía en fantasmas, dijo que había soñado con un cuarto color crema donde una silla estaba girada hacia la pared y sobre ella una sombra.
Al despertar, recordó que no tenía una silla así en su casa. La etapa siguiente fue más específica. Se filmaron sesiones breves donde la muñeca se mostraba sin cortes, sin efectos, sin música. La regla era no dramatizar. Se subieron los videos. El eco se amplificó. Entre quienes los vieron se repitió un patrón de síntomas que cualquiera reconocerá como inespecíficos. Ya sabemos cuántas cosas pueden provocar un dolor de cabeza, pero que, juntos, formaban una melodía constante. Las personas no decían «me sugestioné», decían «me pasó», y describían la experiencia con un lenguaje más corporal que fantástico. Náusea, opresión, un zumbido leve en el oído derecho, la sensación de que la habitación se inclinaba medio grado. A algunos, la incomodidad se les iba apenas cerraban el video. Otros reportaban pesadillas esa misma noche, visiones de agua estancada, de pasillos húmedos, de baños con espejos cubiertos de vaho donde una frase aparecía escrita por dentro. Nadie, o casi nadie, hablaba de voces. Había, más bien, imágenes. Ante ese mapa de relatos, era inevitable que surgiera la sospecha. ¿Y si todo fuera un contagio de expectativas? Es decir, uno de esos fenómenos donde el primer testimonio crea un molde, y los que vienen después se vacían en él sin quererlo. La investigadora, lejos de negarlo, lo dejó constar. La mente humana es capaz de crear síntomas a partir de una idea. La sugestión no es un engaño, es un poder. Pero ese mismo reconocimiento abrió la puerta a otra pregunta más difícil. ¿Por qué esta muñeca y no otra? ¿Por qué? Ante miles de imágenes que consumimos cada día, justamente la de Peggy propicia ese repertorio de sensaciones. Tal vez la respuesta esté en algo tan elemental como la mirada. Los ojos de vidrio, fijos en un punto que el espectador nunca puede determinar del todo, producen un pequeño cortocircuito. Nuestro cerebro está entrenado para leer miradas. Si alguien nos observa, sabemos dónde se concentra su atención. Si no lo hace, no nos sentimos interpelados. En la muñeca, esa lectura falla. Su mirada no sigue a nadie, pero sí parece tocar a todos. Sumemos a eso la neutralidad del gesto. No hay enojo, no hay ternura, no hay sonrisa, no hay ceño. Esa neutralidad se convierte en pantalla donde el observador proyecta lo que trae consigo. Quien está ansioso verá amenaza. Quien está triste verá melancolía. Quien está curioso, inquietud. Peggy es un espejo que no refleja el rostro sino el tono interno del que la mira. Y hay espejos que no dejan ileso a quien se asoma. No faltaron quienes ofrecieron explicaciones más terrenales. Un experto en iluminación sugirió que ciertos destellos del vidrio que cubría la muñeca podían afectar el sistema vestibular en personas sensibles, generando mareo o náusea. Otra persona habló de sobrecarga empática. Espectadores que, sabiendo la reputación de Peggy, somatizan de forma casi inmediata un cuadro de angustia leve que luego confirman en su cuerpo. Hubo quien mencionó microondas, campos electromagnéticos, vibraciones de origen urbano. Todo cabe, porque los fenómenos imprecisos tienen 1000 puertas de entrada. Pero si todo cabe, nada cierra de manera definitiva. Y lo que no cierra vuelve, insiste, se sienta junto a nosotros en el borde de la cama cuando apaga la luz. En paralelo a las hipótesis, la investigadora decidió intentar algo menos análisis y más cuidado. Recomendó, antes de mirar a Peggy, una respiración lenta, pausada, con atención al cuerpo. Sugirió encender una luz cálida, no mirar el video a oscuras a medianoche después de un día largo. Propuso, luego de la exposición, anotar lo que se sintiera, antes de salir corriendo a contarlo. Ese protocolo sencillo no busca probar nada, busca acompañar la experiencia de manera responsable. Porque lo cierto es que para una parte de quienes se toparon con la muñeca, el malestar no era un juego. Había lloriqueos involuntarios, manos temblorosas, una sensación de «no estoy bien», que no se disipa simplemente con reírse del miedo. Y si algo nos enseña lo paranormal,
o la única forma adulta de acercarnos a ello, es a cuidar la experiencia de los otros sin juzgarla con crueldad. De entre los testimonios, destacan algunos que parecen narraciones en clave. Una mujer afirmó que, tras ver a Peggy, soñó 3 noches seguidas con la misma escena. Un cuarto pequeño, de paredes crema, una cama de hierro y un crucifijo torcido. En la tercera noche, según su relato, la puerta se abrió y una figura femenina asomó, no para avanzar sino para mirar. La mujer despertó con una frase en la boca: «No me dejes sola». En su vida diaria, atravesaba un duelo callado que nadie en su entorno entendía. ¿Fue Peggy la emisaria de un mensaje del más allá o el disparador simbólico de una necesidad propia? Tal vez ambas cosas son la misma cuando el símbolo hace de llave a lo que no sabemos decir. Otro testigo, un hombre con migrañas esporádicas, escribió que su dolor, después de ver el video, fue distinto. No como un martillo, sino como una mano ancha que apoya peso desde adentro. Lo desconcertó la forma, no la intensidad. En el reverso de esas descripciones, va quedando un mapa. Peggy, más que aterrarnos con trucos, parece empujar a cierta gente a tomar conciencia de un dolor que ya estaba ahí. Pero hay episodios que se resisten a esta lectura íntima. 2 personas, sin conocerse entre sí, dibujaron la misma imagen. Una mujer de cabello oscuro parada en un marco de puerta, con la cabeza inclinada unos grados hacia la izquierda, el mentón levemente alzado como quien quiere escuchar sin invadir. Ambas ubicaron a esa figura en casas distintas, a horas distintas, pero calcadas en un gesto mínimo: la inclinación. ¿Casualidad? Puede ser. ¿Imitación inconsciente? También. O la estampida de una misma imagen que encontró la manera de repetirse porque ese es el camino que tienen algunos símbolos para mostrar su insistencia. Elegir importa menos que admitir que la repetición existe. Y cuando un fenómeno se repite en labios diferentes, ganamos preguntas más que respuestas. Una parte de quienes se acercaron a Peggy decidió protegerse con ritos, oraciones breves, medallas, sal, cuarzos, cruces. No importan las diferencias doctrinales, importa el deseo compartido de poner una frontera. En el fondo, un rito es eso, una línea dibujada para ordenar el mundo cuando el mundo empieza a desbordarse. Para algunos, bastó cerrar el video y abrir la ventana. Otros necesitaban además poner la mano sobre el pecho y decir su nombre en voz alta, como si al nombrarse se recuperara el territorio del cuerpo. Nada de esto es científico. Todo es humano. Y en el terreno de lo humano, a veces el alivio llega por caminos que la medición no comprende, pero que no por eso deben despreciarse. Hablemos ahora del reverso, del riesgo de convertir cada sobresalto en un fenómeno. Hay quienes, con buena fe, persiguen estos casos para sentir que el mundo tiene costuras invisibles por donde asomarse a lo desconocido. Hay quienes, con menos inocencia, los explotan para montar un espectáculo. La línea es delgada. La investigadora que cuidaba de Peggy fue consciente del peligro. Si una persona sufre ansiedad real tras mirar un video, no es ético usar su testimonio como carnada. Por eso, en vez de prometer maldiciones, se insistió en algo más sobrio. Si te sientes mal, detente. Si te sientes bien, no fuerces. Si algo te inquieta, cuéntalo con palabras sencillas y deja que pase. La responsabilidad, en el terreno de lo extraño, consiste menos en probar que en no dañar. ¿Puede una muñeca hacer daño? El objeto, por sí solo, no. Pero la experiencia mediada por un objeto, sí. Un cuadro puede perturbar. Una canción puede poner triste. Un perfume puede detonar una memoria que duele. Peggy se vuelve peligrosa solo en la medida en que activa algo que el espectador ya trae consigo, algo que tal vez no quería mirar de frente. Por eso los síntomas se parecen tanto a una crisis de ansiedad leve. Respiración entrecortada, sensación de pecho apretado, hormigueo, necesidad de salir. No se niega que ocurra. Se intenta comprender de qué está hecho. Quien quiera ver demonios, verá demonios.
Quien quiera ver psicología, verá psicología. Pero tal vez convenga aceptar una tercera opción. Hay experiencias mixtas, donde lo simbólico y lo fisiológico colaboran para hacer presente lo que se nos escapa. En este punto, alguien podría preguntar con razón, ¿y si todo es sugestionable, por qué hablar de Peggy como si importara? Porque importa lo que las historias hacen en las personas. Y esta historia, con su economía de recursos, una muñeca quieta, un cuarto, una cámara, produce efectos que, cuando se narran con honestidad, nos muestran un aspecto de nosotros mismos. Somos vulnerables a la mirada, a la idea, al rumor de algo que no controlamos. Peggy, en ese sentido, no es tanto un fantasma como un recordatorio. Nos recuerda que el cuerpo responde a las preguntas que la mente no sabe formular, y que una imagen puede ser llave. Llave de una puerta cerrada, llave de un cuarto donde guardábamos una pena, llave, quién sabe, de algo que excede nuestras categorías. Hay quienes sostienen que, detrás de la muñeca, hay una historia personal de pérdidas, de mudanzas, de habitaciones alquiladas con humedad en las esquinas, que su primer hogar fue un lugar pequeño, donde la tristeza se pegó a las paredes como el papel viejo. No tenemos actas de nada de esto. Lo que sí tenemos es una colección de sensaciones que, con independencia de la cronología, se acomodan como si brotaran de una misma semilla, la experiencia de ser mirado por algo que no parpadea. Ahí está el centro de la inquietud. Nos cuesta sostener la mirada de quien no responde. Un rostro humano nos devuelve información, un rostro de muñeca, no. En ese vacío, la mente llena con lo que más teme o con lo que más desea. Y cuando lo que teme gana la partida, el cuerpo obedece. Tras meses de registro, la investigadora decidió limitar las sesiones, no por falta de material, sino por respeto a quienes se sentían mal. Peggy se guardó en una habitación limpia, con una manta sobre la silla cuando no había trabajo. No se le habló como a un demonio, pero sí como a una presencia que obliga a tener modales. Ridículo para algunos, sensato para otros. A veces el respeto es solo una forma de hablarle al propio miedo con buena educación. Se dejó de publicar videos a la ligera. Se invitó a quien quisiera verla a hacerlo en persona bajo condiciones cuidadosas, con pausas, con luz de día. Algunos se atrevieron, otros prefirieron quedarse con el rumor. Nadie salió con pruebas irrefutables. Varios salieron con una pregunta más clara sobre sí mismos. ¿Por qué me afecta lo que, según mi razón, no debería afectarme? En este canal no buscamos resolver lo irresoluble. Buscamos contar historias con la delicadeza que merecen aquellos a los que voluntariamente les abrimos la puerta. Por eso, si estás escuchando esto y sientes presión en el pecho, respira hondo, afloja los hombros, mira por la ventana. Si no sientes nada, no fuerces. El misterio no es un examen de fe, tampoco es un gimnasio para demostrar fortaleza. El misterio, bien tomado, es un espejo y un maestro de paciencia. Peggy, con su gesto neutro y sus ojos que no terminan de enfocar a nadie, nos pide eso. Paciencia, paciencia, para no convertirla en un monstruo útil. Paciencia para no reducirla a una broma de foro. Paciencia para aceptar que hay experiencias que se cuentan mejor en voz baja. Tal vez en unos años, cuando ya no sea tema de conversación, Peggy seguirá en su silla, en un cuarto sin ventanas, guardada del exceso y del ruido. Tal vez alguien nuevo la encuentre, sienta un cosquilleo en la lengua, un peso leve en el pecho, y piense que está cansado. Tal vez otra persona, al verla, se acuerde de un duelo que no lloró, y sin saber por qué, se ponga a llorar un poco. En cualquiera de los casos, la muñeca habrá cumplido una función que excede a la idea de objeto maldito, habrá sido un catalizador. Y en un mundo donde todo parece demandar respuestas veloces, no es poca cosa que un objeto nos obligue a detenernos y escuchar el propio pulso. Antes de cerrar, conviene recordar lo obvio. Ninguna historia de este tipo debe empujarte a descuidar tu salud. Si algo te inquieta, consulta.
Si el cuerpo habla, atiéndelo. No delegues en un video lo que corresponde al cuidado de ti mismo. Dicho esto, hay un tipo de inquietud que solo calma el rito personal. Apagar la pantalla, respirar, tal vez poner la mano sobre esa parte del pecho que duele por razones que no son médicas. Si haces eso y sientes que vuelve la calma, guarda esa calma como quien guarda una moneda en un bolsillo secreto. Te servirá para otras noches. Peggy no necesita que creas en ella para existir. Ya existe como relato, como compilación de malestares, como un rostro neutro que aprendió a convocar lo que no sabemos nombrar. Cuando pensamos en muñecas malditas, imaginamos amenazas explícitas, ojos que se mueven, sillas que crujen, puertas que se abren. En su lugar, Peggy ofrece algo más sutil y por eso mismo más tenaz. Una incomodidad que te acompaña 2 pasos fuera de la habitación y se queda de pie en el pasillo esperando a ver si vuelves a entrar. Esa espera, ese fondo de pantalla en la mente, es el verdadero campo donde se juega su misterio. Imagina ahora que la tienes delante. Es de tarde. La luz que entra por la rendija hace una línea sobre el piso. El silencio no pesa, vibra. Peggy está quieta. Tú también. La miras sin desafío, sin pedir nada. Te miras a ti, un poco, en el reflejo de sus ojos. A veces no hay más fenómeno que ese. Descubrir la propia vulnerabilidad ante un objeto que no nos responde. Y sin embargo salimos distintos, 1 milímetro apenas, como si alguien hubiera movido de sitio una mesa en una habitación que conocías de memoria. Choca, molesta, no sabes por qué. Luego, con el tiempo, encuentras una forma mejor de caminar entre los muebles. Quizá ese sea el legado real de Peggy, recordarnos que el cuerpo escucha lo que la mente susurra, que los símbolos tienen filo, que mirar no es gratis, que cada uno de nosotros trae, detrás de los ojos, un cuarto sin ventanas donde a veces se sienta una muñeca en una silla a esperar que lleguemos con una pregunta que todavía no hemos dicho en voz alta. Cuando eso pase, cuando la sientas ahí, no te apures a expulsarla ni la conviertas en reina. Pregúntate simplemente, ¿qué me está pidiendo que mire que yo no quería mirar? Si tu respuesta llega, aunque sea en un borde, habrás ganado más que un susto para contar. Habrás ganado una clave. Y si no llega, también está bien. Cierra la puerta con cuidado. Enciende una luz. Respira. Vuelve al mundo. Hay misterios que no se resuelven, se administran. Hay objetos que no se curan, se respetan. Hay historias que no exigen aplauso ni veredicto, solo atención. Peggy pertenece a ese linaje. No hay truco de cámara ni gran aparición, solo un rostro que insiste en ser un espejo. Y nosotros, que buscamos fantasmas en los pasillos, acabamos encontrando, en la pupila de vidrio, el contorno exacto de lo que traíamos puesto. Con eso basta. Si alguna vez decides verla, hazlo con el mismo cuidado con que entrarías a una habitación de hospital por la noche. Pasos suaves, voz baja, mirada honesta. Si no, déjala estar en su cuarto sin ventanas. El mundo ya es suficientemente ruidoso. A veces el verdadero horror, y también la verdadera cura, se encuentran en lugares donde la única acción visible es mirar y dejar que el corazón marque el ritmo. Peggy no moverá un dedo. Tú, en cambio, quizás salgas de ese encuentro con la sensación definitiva de haber sido mirado de vuelta y con la certeza, ligeramente incómoda, de que no todo lo que nos afecta tiene nombre, pero sí tiene forma. Y también de que esa forma, por más simple que sea, por más doméstica que parezca, puede acompañarnos mucho más allá del momento en que se apaga la pantalla.